Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo, la actualidad nos marca la agenda y la actualidad es que acaban de salir a la venta hace pocos minutos las novedades de Panini de esta semana y dentro de esas novedades está un tomo de 100% Marvel HC con el título Universo Marvel de Carlos Pacheco. Ese tomo incluye dos miniseries, estas dos miniseries que estáis viendo, que no se habían vuelto a publicar en España desde los 90 cuando lo hizo Forum en estas ediciones y que merecen mucho la pena, sobre todo una de ellas. Antes de entrar en materia, como siempre, un poco de contexto. Carlos Pacheco es probablemente el español que ha llegado más lejos dentro del cómic book americano, con permiso de José Luis García López. Es un hombre que empezó en la Marvel UK junto con el trío, bueno, fue parte del trío de españoles que empezaron a dibujar cómics allí. Estaba Pascual Ferry, está Salvador La Roca y él mismo. Y es el que llegó más lejos, el que ha conseguido más popularidad y que ha conseguido dibujar lo que hace, lo que ahora parece normal, hace apenas 20 años era un sueño. Ha dibujado Vengadores, la principal serie de los X-Men. Ha dibujado y guionizado Los Cuatro Fantásticos junto a Rafael Marín, una hazaña que ningún español ha podido hacer nunca, guionizar una serie top de Marvel en América. Pero sus principios fueron muchísimos más modestos. Él empezó trabajando poniendo su lápiz al servicio de estas historias. Starjammers con guión de Warren Ellis y Bishop con guión de John Strander. Vamos a empezar por la primera, que a mi juicio es la que tiene más calidad. Starjammers es una serie del 96, fue el segundo encargo importante que tuvo Pacheco en Marvel después de Bishop. Y es una serie que destaca dentro de la marabunta de series que sacó Marvel en aquellos años. Recordamos que son los 90. Liefeld, Lee, Silvestri, McFarlane han dejado Marvel y han dejado un hueco importante, y Marvel quiere llenarlo a base de series, miniseries, crossovers para inundar el mercado y ahogar la competencia. La mayoría de esas historias que sacó eran bastante malas o nefastas, pero había joyas, había perlas, y esta es una de ellas. Es una joya en primer lugar por el dibujo de Pacheco, que tiene entintado de Cam Smith, el entintador que mejor ha entendido sus lápices junto a Jesús Merino, y sobre todo por el guión de Warren Ellis. Es un Warren Ellis que todavía se esforzaba, que no se había acomodado y no repetía conceptos y personajes como hace hoy día. Y aquí nos presenta una historia de los Starjammers, que son Starslammers, perdón. No, Starjammers, que hay otra serie de Walter Simonson que se pronuncia parecido. El caso es que estos Starjammers son unos personajes nacidos de las páginas de X-Men creados por Dave Cockrum y que básicamente son unos piratas espaciales en lucha eterna contra el Imperio Shi'ar, que es una de las razas más importantes de la cosmología espacial Marvel. Esta tripulación es la típica historia de ciencia ficción, una tripulación formada por diferentes razas. En este caso son supervivientes, los últimos supervivientes de cada una de sus razas, que fueron aniquiladas por el Imperio Shi'ar, un imperio imperialista, vale la redundancia, y que desde que se crearon luchan contra este imperio, aunque ha habido épocas como en esta que tienen una especie de alto el fuego, un tratado de no agresión. El líder de estos Starjammers es Corsario, que ya sabéis cómo es las colecciones mutantes, es el padre de Cíclope y, de cierta manera, el abuelo de Cable. Pero no vamos a detenernos en eso porque si tuviéramos que explicar el árbol genealógico mutante nos haría falta un vídeo de 20 horas y tampoco nos enteraríamos. El caso es que esta tripulación tiene su base en estos momentos en una confederación de mundos anarquistas, la Confederación del Puño. Atento al concepto que se saca aquí Warren Ellis. Son mundos anarquistas que están en una especie de impasse enfrentados al Imperio Shi'ar y que permiten que los Starjammers tengan uno de sus mundos como base, y que de repente se enfrentan a una oleada de ataques de una raza alienígena que viene de fuera de la galaxia y que destruye completamente planetas, pero no de forma aleatoria. Dentro de un sistema solar destruye unos planetas, otros no, sin tomar prisioneros, sin buscar riquezas, sin hacer ninguna petición.
es una amenaza directa al Imperio Shi'ar, ya que la ruta es una ruta de conexión hacia el mundo trono Shi'ar, y eso hace reaccionar a estos Starjammers que intervienen, o algunos de ellos quieren intervenir, porque aquí vemos como Ellis da trasfondo y hace evolucionar un poco a las relaciones entre estos personajes que habían sido bastante monolíticas, es decir, desde que se crearon eran amigos, compañeros, luchaban contra el imperio, se guardaban las espaldas uno a otro, pero aquí vemos cómo se produce una cierta fractura entre ellos porque unos quieren dejar que ese imperio Shi'ar que les ha hecho sufrir tanto muera, sea destruido, y otros como Corsario consideran que no es justo que miles de millones de personas, de seres, mueran. ¿Quiénes son estos alienígenas? ¿Cuál es el motivo de su cruzada? ¿Y cómo es la forma que tienen de enfrentarse a ellos? Es genial. A mí me encantó en su momento y me sigue encantando hoy día, y es algo que no suele verse, unos conceptos, como digo, que no suelen verse en un cómic típico mainstream. No voy a seguir porque haría spoilers, pero ya digo que es una idea muy original, unas motivaciones, una forma de enfrentarse a estos personajes y, en fin, el Ellis bueno. Y el dibujo ya lo estáis viendo. Pacheco aquí tiene cierto estilo noventerizado. Él mismo dijo que en esta época trató de adaptar su estilo a lo que se vendía, y quizá entonces no es el estilo que recordéis de obras más posteriores como Avengers Forever, porque allí ya era una estrella y allí ya pudo imponer su estilo y dibujar de la forma que él creía que debía hacerse. Pero el caso es que a mí me parece un estilo muy atractivo. El entintado le sienta como un guante, respetando la línea de sus lápices, y el color, a pesar de que este papel no es satinado, que este color fue creado para el papel satinado, pero en España en los cómics Marvel tardó en implantarse, mientras que los cómics de Image publicados por la misma Forum en su versión World Comics tuvieron papel satinado desde el principio, supongo que por exigencias de la propia editorial. Aquí durante mucho tiempo veíamos un color infográfico, pero que perdía bastante con el papel poroso. El tomo que vais a comprar o ver en tienda o desde hoy está el papel ya satinado y lo realza mucho. Una muy buena serie que deja muy satisfecho y que no es importante conocer a los personajes. Puedes entrar en la historia perfectamente sin conocerlos, sin saber de dónde vienen, porque todo queda explicado y cada personaje tiene su lugar en la historia y queda cerrada muy bien. La recomiendo. Y este Bishop, Huida del Mañana, fue el encargo justo anterior que tuvo Pacheco, el primero importante de Marvel América, después del cierre de Marvel UK. Y aquí tenemos una miniserie que le dieron a este personaje. Bishop es los 90, fue una adición al universo mutante. Es hijo de su época, un personaje torturado, agresivo, que dispara antes de preguntar, bla, bla. Pero el caso es que caló en el público y aún hoy día sigue apareciendo en las colecciones mutantes. No ha sido olvidado como tantos otros. Y quizá por cierto carisma, quizá por cierto... no lo sé. El caso es que funciona. Y aquí lo que nos hacen es contarnos su historia. Bishop llegó a las colecciones mutantes de improviso, a alguien que vino del futuro persiguiendo a un criminal. Es un policía de un futuro, del futuro, de uno de los futuros de la Patrulla X. Ya sabemos que la cronología mutante es un caos, y en uno de los futuros la Patrulla X, el sueño de Xavier, se ha convertido en una fuerza policial, los Xavier Security Force, creo que se llama XSE. Bishop es uno de sus agentes y, persiguiendo a un mutante renegado, viaja al pasado y queda varado en nuestro tiempo. Él viaja junto a un compañero y a su hermana, los tres agentes de esta fuerza de seguridad, que mueren enfrentándose a este criminal, y él desde entonces se unió a la Patrulla X. Fue una edición interesante porque para él la Patrulla X eran leyendas, eran seres casi mitológicos que los había inspirado desde pequeño, y que una vez encontrado la realidad se daba cuenta de que no eran como esperaba. Todo, cuando pasa el tiempo, se distorsiona y las leyendas se convierten en mitos. Pero el caso es que aquí nos cuenta por primera vez cómo nos habla de su mundo, nos cuenta una historia en la que Bishop ha de atrapar a ese criminal
que huyó de su futuro, tiene que enfrentarse a él un criminal muy poderoso, Montjoy, y que es capaz de, no sé cómo decirlo exactamente, si atrapar o meterse en el cuerpo de sus víctimas y consumirlas, hacerlas convertirlas en su huésped. La historia, a pesar de que es de Ostrander, que es un guionista muy bueno y que nos dio El Espectro, que es una serie monumental y que solo hemos visto en España publicada en la versión reducida de Planeta, Ostrander aquí no está en su mejor momento, hace un trabajo rutinario, correcto, ya sabéis, una serie de persecución, de acción, en la que Bishop ha de enfrentarse a su pasado para poder aceptar su presente, y donde se nos muestra el futuro del que viene, nos habla de su hermana que aparece aquí en forma holográfica, y enfrentándose a este archienemigo propio para poder seguir adelante en su vida. Es un cómic correcto, entretenido, destaca el dibujo de Pacheco, me gusta mucho aquí, y que se deja leer. No os va a cambiar la vida, pero tampoco es uno de esos cómics que te arrepientes de haber leído y perdido el tiempo. Simplemente correcto, y que tiene la gracia de ver a la Patrulla X como era en su momento. Está Gambito, está Pícara, el profesor Xavier, en la mansión, todo. A Mariposa Mental. Antes de haber sufrido todos los cambios que han ocurrido en los últimos años. Aquí tenemos al Arcángel. Un gran dibujo, historia correcta y en general cómic entretenido. Creo que el tomo que sale a la venta hoy, por el precio que tiene, que creo que poco más de 20 euros, merece bastante la pena y creo que lo vais a disfrutar todos. Recomendado, sobre todo, por supuesto, para los admiradores de Carlos Pacheco, que aquí está genial. Para los seguidores de Warren Ellis, que nos da una historia muy poco conocida suya, pero muy buena. Y en general para los seguidores mutantes que tienen la oportunidad de leer unas historias que no se habían publicado desde los 90 y que, si bien no son imprescindibles, son muy entretenidas y, por supuesto, a un nivel muchísimo más por encima de la basura que nos están dando hoy día y desde hace años. Nada más, un saludo y hasta la próxima.